Bienvenidos al mundo de Tema Zarimp. Estamos trabajando para que los vídeos sean más de tu agrado. Historias y leyendas de Halloween para contar en la noche de brujas. ¿Alguna vez te han contado una historia? Si no tienes alguna, pues aquí te dejamos estas historias que sucedieron en la noche de Halloween, la cual te sorprenderán y te pondrán los pelos de punta. Celebrado en mayor o menor medida, según el país en el que te encuentres. Halloween es un momento del año festejado en todo el mundo en torno a dos vertientes, la religiosa y la terrorífica. De hecho, el significado de la palabra es All Hallows Eve, que en inglés significa víspera de todos los santos. Sin embargo, esta antigua costumbre anglosajona ha adquirido un sentido más allá del religioso y en muchos lugares celebran la noche de Halloween, haciendo alusión al terror, las brujas y los fantasmas. Las leyendas de terror salen esa noche a pasear, supersticiones, historias que parten de hechos reales, pero que han ido adquiriendo un tono exagerado o distorsionado, muertes inexplicables o acontecimientos sobrenaturales, son solo algunas de las temáticas que inundan una noche en la que el miedo se convierte en el principal protagonista. Os contamos 12 leyendas urbanas que no faltan en ninguna noche de Halloween. ¿Estás preparado para transportarte a un mundo de sombras? Sobre el uso de las máscaras, se creía que éstas podían ahuyentar a los espíritus malignos que podían atravesar la línea que une al mundo de quienes aún están con vida y quienes ya no están. Número 1. La leyenda de Jack O'Lantern. Cuenta la leyenda del folclore irlandés de cómo un granjero llamado Jack O'Lantern engañó al mismísimo diablo, haciéndolo subir a un manzano y plantando cruces a su alrededor para que no pudiera bajar. Al final Jack hace un pacto con el diablo y le libera a cambio de que éste no pudiera llevarse su alma. Cuando Jack muere, no puede ir al cielo por ser un pecador, ni tampoco al infierno, ya que el diablo no puede llevarse su alma, por lo que vaga errante en la oscuridad eterna, iluminando su camino con una brasa del infierno que nunca podría apagarse. Regalo burlón del diablo. El granjero introdujo la brasa en una hortaliza ahuecada, construyendo la linterna que le daría nombre. Conmemorando esta leyenda, los niños tallaban faroles de fuego en vegetales que abundaban en las cosechas irlandesas como nabos y remolachas. Con la migración irlandesa a Norteamérica, y al no haber abundancia de nabos y remolachas, los niños tuvieron que sustituirlas por calabazas, vegetal muy abundante en el Nuevo Mundo. Número 2. Slenderman. Slenderman fue la primera leyenda de terror surgida de Internet que pasó a formar parte del folclore popular, volviéndose uno de los personajes más terroríficos del extenso repertorio de las historias de miedo. Es un ser antropomórfico que mide casi 4 metros de altura y destaca por su alargada y delgada silueta, con larguísimas extremidades y una máscara pálida por rostro. Se mueve entre las sombras, acechando a niños y adolescentes con su presencia. Su figura se hizo especialmente famosa después de que 2 adolescentes de 12 años asesinasen en 2014 a otra amiga, supuestamente por satisfacer a Slenderman. Las menores mataron a la joven con 19 puñaladas para impresionar al personaje de terror tras dar con él en una página web. Número 3. La casa embrujada. En un pequeño y escondido pueblo, había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias. Un día de Halloween, 4 amigos, Raúl, Fran, Carolina y Lorena, se acercaron para inspeccionar, pero antes de entrar, escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar y decidieron acercarse de nuevo. No era aún las 12 de la noche, pero al llegar sintieron un escalofrío. Entraron y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles y siguieron el rumbo. Encontraron 2 sillas frente a una chimenea donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados, buscaron la forma de salir, pero unas sombras los alcanzaron y ahí comprendieron todo.
Como en una película, pudieron ver a una niña de unos 11 años jugando a la ouija mientras sus papás estaban abajo haciendo caricias a su hermano, un bebé. En lo que pareciera un impulso, ella tomó un hacha y bajó a la sala, donde mató a sus padres y hermano. Los 4 niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de atención y decidió vengarse. Cuando intentaron salir, dicen que la infanta los maldijo, y desde entonces, cada noche de Halloween, Raúl, Fran, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu. Número 4. El coleccionista de las historias de Halloween. A Luis le gustaban las historias que tenían referencia al Día de los Muertos, así que decidió que empezaría a recolectar todas las que conociera y haría un libro llamado Cuentos de Halloween. La idea la tuvo a los 5 años y la continuó por mucho tiempo, pues cuando tenía 10, ya tenía más de 100 cuentos en su libreta. Al cumplir 15, seguía fascinado con su colección, pero ese año, al acercarse la fecha que más le gustaba, Halloween, algo extraño pasó. Luis desapareció. Sus padres lo encontraron vestido de zombie sobre su cama y con su libro de relatos. Nadie podía decir lo que le había pasado, solo murió. Desde entonces, se cuenta que Luis deambula por las calles cada noche de brujas, esperando conseguir más y más historias para su libro. ¿Le quieres contar una? Número 5. La Noche de los Santos. En España, celebrando la Noche de los Santos, un grupo de amigos decidió acercarse al panteón para llevar flores a sus muertos, pero esa noche se encontraron con la sorpresa de que ya no había nadie en el cementerio. Al parecer ya todos habían regresado a sus hogares, pues pasaban de las 10 de la noche. A ellos no les importó y siguieron su camino. Algunos chicos se sentaron sobre una valla, mientras 2 chicas más se quedaron paradas frente a ellos mirando por completo el cementerio. Una de las adolescentes pudo ver a una mujer anciana flotando. Solo se veía de la cintura para arriba, pero detrás de ella le seguían unas piernas y luego un brazo con bolsas de supermercado y otro brazo llevando la correa de un perro. Los gritos fueron de inmediatos y los chicos salieron huyendo del lugar. En el camino, se encontraron a otros jóvenes más de la escuela que escucharon lo que vivieron y quienes les confirmaron lo sucedido. La leyenda cuenta que una mujer anciana cocinaba cuando decidió ir a la tienda, pero olvidó apagar lo que tenía en la estufa. Cuando regresó vio que su casa se quemaba y al querer llegar más rápido, fue atropellada y partida en 2. Era ella. Número 6. La masacre. Era noche de Halloween y había que celebrar. Así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y era hora de los juegos, siendo una fecha especial. Uno de los adolescentes sacó una tabla de ouija. En esa casa estaban Claire, April, Curtis, Dominic y Anouk, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego, cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero y todos eligieron a April, la chica más tímida, conservadora y miedosa del grupo. Ella, para probarse, aceptó y empezó la noche con de los espíritus, pues se conectaron con uno que decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había muerto asesinada y que les decía que era de la misma ciudad que ellos. El juego parecía inocente y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas, decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, April subió al baño sola y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. En eso escuchó un grito y vio cómo Curtis, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que sus amigos habían sido asesinados de manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron, cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven bañada en sangre. ¿Qué pasó? Un video en la casa de Curtis reveló todo. April mató fríamente a sus compañeros y fue encarcelada por homicidio, pero siempre lo negó. La gente dice que no fue April, sino Ruth, quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto. Número 7. La bruja.
Rodrigo era un hombre joven y con la vida resuelta. A sus 27 años era millonario y vivía solo, porque sus padres murieron y lo dejaron bien acomodado. Era arrogante y prepotente y no trabajaba. Una noche de brujas iba por la calle cuando vio que con motivo de Halloween había un mercado donde sobresalía la carpa de una mujer que decía era una bruja. Él no creía en brujas, pero decidió que era buen momento para comprobar que todo era una farsa. Cuando llegó se encontró en una carpa oscura donde unas velas alumbraban una mesa donde se encontraba una anciana que lo invitó a sentarse. A Rodrigo le pareció una mujer repugnante y cuando ella le preguntó, ¿qué es lo que quieres saber?, solo le contestó, vengo a ver cómo te equivocas. La bruja respiró y le supo decir quién era él, pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y todos, sin importarle nada, y sin decirle que nadie se burlaba de ella, por lo que al día siguiente viviría el Día de Muertos en carne propia. Rodrigo se marchó asustado, y ni siquiera le pagó a la mujer, aquella de nombre Mandrágora. Se resistía a creer en lo que le había dicho, pero no podía evitar sentir miedo, así que empezó a ingeniar una idea para no morir en esa noche de brujas. El joven regresó a su casa y se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría a la mujer estar equivocada. Ordenó a sus sirvientes que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en la casa, cerró el paso del gas, el agua, se quitaron lámparas y objetos de vidrio, sintió que solo estaría más seguro, así que ordenó a todos marcharse y pidió al mayordomo amarrarlo a la cama para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Su empleado lo hizo. Llegada la noche y pensando en que ya había salvado su vida, pues solo faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara, Rodrigo fue testigo de cómo del enchufe de la pared salían grandes chispas. Había olvidado cortar la luz. Desesperado pedía ayuda, pero no podía desatarse. El fuego se acercaba y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir desde el mismo infierno. Número 8. Penyuise. También conocido como Itoeso, la historia de este diabólico payaso sigue poniendo la piel de gallina décadas después de contarla en la miniserie de 1990, creado por Stephen King. Este personaje no tiene forma concreta, pero suele presentarse como esta figura de pelo rojo y rostro pálido, con afilados colmillos que muestra para atemorizar a sus víctimas. Con un grotesco sentido del humor y una risa casi tan diabólica como él, se dice que este personaje existió de verdad y sirvió de inspiración a King. John Wayne Gacy, apodado como el Bufón Pogo, violó y asesinó a 33 niños, aunque él reconoció que la cifra ascendía a 45 víctimas. Número 9. La venganza. Una joven adolescente vivía con su madre y su medio hermano en un pequeño pueblo. Llegaron ahí porque su madre padecía de pánico y cada que veía mucha gente tenía un ataque de ansiedad. A ella no le iba tan mal, pues ya había hecho amigos en la escuela. Llegó la noche del Halloween y por votación decidieron que el festejo fuera en casa de la chica. Con dudas, ella aceptó. En la fiesta, decidieron jugar a la ouija. Todo parecía salir bien, porque inmediatamente contactaron a un espíritu que les hablaba. Estaban atentos al juego cuando se escucharon gritos en la parte de arriba de la casa. La adolescente no sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque nunca antes habían pasado cosas sobrenaturales en su hogar. Así que trató de mantener la calma y la de sus compañeros también, aunque ellos empezaron a desesperarse. Después de unos minutos, cuando todo parecía calmarse, uno de los amigos comenzó a hablar en un extraño idioma que nadie entendía. Así que el pánico inició de nuevo. En ese momento, la ouija comenzó a moverse por sí misma y formó la frase. Fue un gran error. El tablero se movía de manera constante y en eso la adolescente vio algo que no pudo creer. A su padre. Se dio cuenta que él era quien estaba asustando a la gente. Subió a buscar a su madre, pero la encontró muerta y a su hermano también. ¿Por qué los mató? La chica halló el diario de su madre y en él pudo leer que su progenitora lo asesinó tanto a él como al padre de su medio hermano. Él juró venganza y la cumplió. Número 10. Alejandrito.
En 1995, un niño de 13 años y su madre se encontraban en un panteón de México. Cuando ella se quedó dormida, el menor, sin sueño y aburrido, permaneció sentado sobre una tumba. Cuando sintió que una mano le tocaba el hombro, asustado, volteó y se dio cuenta de que se trataba de otro niño que le decía: «Soy Alejandrito Chávez, ¿quieres jugar?». Se veía amable, así que aceptó. Con una lámpara y una bolsa llena de canicas, empezaron a jugar. De repente, Alejandrito le dijo al otro niño: «Tu mamá te ama mucho, tienes suerte. Yo siempre extraño a la mía». «¿Con quién vienes?», le preguntó, y respondió que con sus abuelos. Todo parecía ir bien. Siguieron jugando hasta que el sueño los venció. A la mañana siguiente, cuando estaban sirviendo la comida, en el mismo panteón, el adolescente se topó con una tumba que decía: «Aquí yace mi querido hijo Alejandro Chávez». La impresión era grande. Más tarde, cuando una mujer se acercó a esa tumba, él no pudo resistirse y preguntó por el aspecto del niño, que según su lápida, había muerto a los 9 años. Ella le describió al infante. Era el mismo con el que había jugado durante la noche. Número 11. La pérdida de un amigo. Héctor y Raúl eran buenos compañeros de clase, así que Héctor decidió invitar a su amigo al pueblo de donde era originario. Ahí, la celebración de Halloween era todo un suceso importante, así que Raúl aceptó. Llegaron al lugar, se la estaban pasando bien cuando se encontraron a un hombre, quien creían estaba borracho. Él les contó que muchos años atrás, en un día como ese, había perdido a su mejor amigo. Lo habían encontrado muerto y con una calabaza en la cabeza. Los chicos rieron y no pusieron atención a la historia, porque creían que solo se trataba de un cuento. Pero esa misma noche sucedería todo lo contrario. Héctor y Raúl paseaban con Mariana, la hermana de Héctor, quien se estaba llevando de maravilla con el amigo de su hermano. Estaban en el centro del pueblo, donde se reunían la mayoría de las personas. En el camino, Raúl había visto a un hombre en el bosque todo lleno de sangre, pero se imaginó que era alguien con un disfraz. Más tarde, Héctor dijo que se sentía cansado y regresaría a casa. Nunca más lo volvieron a ver. Raúl y Mariana, junto con los padres de ella, buscaron incansablemente a Héctor, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo hallaron sangre, papeles con señales extrañas y lo que parecían los restos de una calabaza en el bosque. ¿Qué pasó? Aún sigue siendo un misterio. Número 12. La niña. Una pequeña llamada Raquel salió de la escuela y se dirigió a su casa, pero esta vez tomó una ruta nueva. En el camino se encontró con una niña que lloraba y se acercó para ver qué pasaba. La niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de irlo a buscar. Raquel, inmediatamente, decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa. Cuando llegó se encontró con la puerta abierta y el inmueble solo, así que decidió entrar y miró al gato huir por las escaleras. Lo siguió y cuando creía que lo atraparía, este se metió a un cuarto. Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Había paredes forradas de color rosa y muchas muñecas que parecían mirarla. Raquel no se sorprendió ni al ver que esa habitación parecía en perfecto estado cuando toda la casa lucía deteriorada. Acto seguido, se topó con la foto de la niña que le había pedido ayuda. En la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó, por lo que decidió salir corriendo sin el gato. Sin más ni más, la niña del bosque se apareció en la habitación. Estaba ensangrentada y gritaba: «Ellos me mataron y lo harán contigo». Raquel salió huyendo, pero al día siguiente fue hallada muerta de la misma manera que aquella infanta. Dicen que aún sigue pidiendo que le devuelvan a su gato. Esta es una historia muy larga, pero le vamos a contar un poco de ella de lo que sabemos, ya que esto sucedió hace muchos años. Esta historia es la última que le estaremos trayendo en este video, espero les guste mucho. La mujer errada. Se cuenta que esta historia ocurrió en 1670, cuando un clérigo decidió abandonar la vida religiosa y pasar el resto de su existencia junto a una mujer. Su decisión supuso el rechazo de la comunidad religiosa y también por su mejor amigo, que trabajaba como herrero. Una noche,
El herrero escucha cómo tocan a su puerta. Al abrir se encuentra con dos hombres, que le piden por favor ponerle hierros a la mula negra que llevaban. A la mañana siguiente de realizar el encargo, que creía que había sido petición de su amigo clérigo, decidió preguntarle el porqué de la prisa y las horas para hacerlo. El antiguo religioso no sabía a qué se refería su amigo, y juntos acudieron a la mujer del clérigo a contarle la anécdota. Se la encontraron muerta, sobre la cama, con herraduras clavadas en pies y manos. El clérigo le toma una mano y tiene clavada una herradura. Al examinar a la mujer, 3 religiosos notan que la lengua está sujeta con un freno y que tiene señales de golpes en la espalda. Nos vemos en otro video, cuídense.